Si hablamos de lo general o lo particular, debemos entender que las pequeñas y fugaces conversiones que se dan aquí y allí de evangélicos que se hacen católicos romanos son una rara excepción a la regla que no refleja la realidad a nivel social en el mundo. Tan solo en México las estadísticas demuestran que el catolicismo perdió casi el 5% de su feligresía en los últimos años, lo cual lo ha dejado en un 77%. Estamos hablando de uno de los países más católicos del mundo, que hoy se encuentra en picada perdiendo feligresía constantemente, lo cual habla mucho de una religión desgastada moralmente y que no sabe qué hacer para dejar de perder fieles en el mundo. Si lo vislumbramos en Centroamérica, la cosa es similar. Nos daremos cuenta que esto se debe principalmente a que uno de los grupos con más crecimiento y que rivaliza justamente con el crecimiento, la caída del catolicismo, son precisamente los grupos evangélicos que crecen y crecen y crecen. Es decir, católicos que deciden hacerse evangélicos. En Estados Unidos la cosa es similar. Ante el creciente secularismo que vive nuestro país vecino, las comunidades evangélicas son un contrapeso y se han vuelto un contrapeso, puesto que son de las de más grande crecimiento. Y si hablamos de la comunidad migrante, la cuestión se mantiene. La mayoría de los migrantes que migran a Estados Unidos deciden hacerse evangélicos en la transición de ese proceso. Cuando hablamos del catolicismo, tenemos que entender que estamos frente a una iglesia monolítica que le cuesta mucho trabajo hacer cambios que permitan una dinámica religiosa más amplia. De hecho, es bastante interesante el fenómeno que se da con el feligrés católico, puesto que en vez de que el feligrés católico vaya creciendo y teniendo una comprensión más robusta de su propia fe en su propia iglesia, en su propio núcleo, lo cual sería lo natural, que le permita una revitalización espiritual más fuerte, que lo lleve a encumbrarse como un sincero defensor de su iglesia, la cuestión es totalmente contraria. La realidad es que por lo general tenemos a evangélicos que aprendieron una dinámica religiosa en su contexto y luego migran al catolicismo y se vuelven defensores de la fe católica. Y esto es comprensible dado que la gran mayoría de católicos son nominales y crecen en entornos prácticos de nula o casi nula vida espiritual o religiosa que no les permite un desarrollo óptimo de su fe. No me crea a mí, escuche. Yo no había tomado tiempo para investigar, yo no había leído el catecismo de la Iglesia Católica, yo no había estudiado la historia de la iglesia, yo no había estudiado lo que se conoce como la Reforma Protestante. Yo había crecido en un hogar católico cultural, más que nada tradicional o nominal. Realmente no era una familia católica realmente practicante, me refiero de estar cada domingo, si es posible, entre semana, estar en misa, o ni se diga asistir a misa diaria, que sería lo ideal si te es posible. Pero no estábamos nosotros realmente, no era un catolicismo fuerte, realmente no me había tocado crecer viviendo un catolicismo fuerte, un catolicismo que se practica, que se vive. De hecho es bien interesante porque lejos de motivar a sus propios feligreses a salir del letargo espiritual o pedirles un compromiso serio con su propia fe, los católicos que se sienten motivados o impulsados a un compromiso con su iglesia, a defender la fe de su iglesia, utilizan esta motivación para atacar a los protestantes o a los propios católicos nominales, lo cual demuestra que en cuanto a la dinámica religiosa, pues los evangélicos les llevan varios años de ventaja. Es decir, ¿cuántos de nosotros no recordamos haber sido revitalizados espiritualmente por medio de un congreso de adoración, de ayuno, por medio de la oración intensa, por medio de la emoción intensa y la convicción de un culto de llamamiento, un campamento, o por la oración sincera de varios hermanos que nos pusieron las manos preocupados por nuestra salud espiritual, o sencillamente en medio de la alabanza comunitaria de un domingo normal? Hay un interés sincero de la revitalización enfático del mundo evangélico. En cambio, la mayoría de los católicos que se dedican a la apologética o que sienten un compromiso serio con su iglesia y por tanto con su propia revitalización espiritual son un caso raro, son una excepción a la regla, dado que el grueso de la feligresía católica son fieles nominales, es decir, no sienten un apego a las cuestiones religiosas, se conforman con ese superfluo sentido de pertenencia y llamarse católicos aunque nunca vayan a misa, desconozcan por completo todo lo referente a la fe y se adapten con facilidad a un culto sincrético folclórico que va más enfocado a la devoción a un santo, hacer una manda a San Judas, rezar un rosario cuando alguien muere. Y no me crea a mí, todos nosotros tenemos familiares católicos o que se perciben como católicos y sabemos que de católicos no tiene nada, pero estos católicos están dentro de las estadísticas que la Iglesia Católica presume, lo cual demuestra mucho en qué realidad está la Iglesia Católica en su picada. Incluso los casos de apologetas o católicos comprometidos con su fe tienen un truco, puesto que muchos de ellos fueron primeramente evangélicos. ¿Y por qué hay que decir esto? Sencillamente porque las comunidades evangélicas son comunidades de revitalización espiritual donde los afectos no están reprimidos y la espontaneidad espiritual tiene un énfasis y tiene libertad, tanto en el canto como en la oración, como en la lectura de la Biblia y su comunión con los hermanos, lo cual es fomentado como enfático. Obviamente que muchos católicos que hoy se dicen grandes defensores de la fe, que fueron evangélicos, pues solamente ponen por obra el bagaje o herencia que vienen arrastrando el mundo evangélico que el mundo evangélico les regaló, y negar esto sería sin
simplista, porque el mismo movimiento de renovación católica carismática que busca la integración de los carismas en torno a la dinámica religiosa, que pone como énfasis la oración comunitaria y la alabanza, es herencia del pentecostalismo. Es decir, los profesores universitarios católicos que se vieron insatisfechos con su vida espiritual, como se ven millones de católicos en la actualidad, se vieron profundamente afectados cuando leyeron ese libro llamado La Cruz y el Puñal de David Wilkerson, un pastor pentecostal que narraba su testimonio con las pandillas de Nueva York, su testimonio evangelístico con las pandillas del Bronx de Nueva York, lo cual los motivó justamente a buscar este dinamismo en su fe. Y quisieron, pues tuvieron que buscar evangélicos, tuvieron que buscar a grupos evangélicos que quisieran tener oraciones, cultos de oración con ellos. Por eso el grueso de los católicos no tienen ni sienten un impulso por vivir una fe revitalizada, y cuando lo sienten y se dedican a lograrlo y a buscarlo constantemente, como fue mi caso, muchos de ellos tienen que salir de la iglesia a buscar alguna comunidad que aliente ese deseo, puesto que el formato litúrgico de la iglesia católica está enfocado a sacrificar a Jesús todos los días, es decir, los lleva de facto a las tonalidades oscuras de la expresión cristiana y los reprime en cuanto a los afectos, que son un órgano dado por Dios para degustar la realidad espiritual. Es decir, o tienes que estar triste, cabizbajo y constantemente viendo esta tonalidad oscura del sacrificio de Jesús todos los días, o estás mal. Venga, que algunos católicos llegan a creer o siguen creyendo que aplaudir es una blasfemia o una ofensa, lo que nos lleva obviamente la gran riqueza de las comunidades evangélicas, que no sin razón el Vaticano ha llamado medios de salvación, y esta riqueza está principalmente en su dinámica religiosa, que jamás el catolicismo va a poder igualar a causa de esa gerontocracia de ancianos que dirigen a la iglesia católica. Y esta dinámica religiosa, que es básicamente no restringir la vida espiritual, sino motivar la vida de oración, que vaya más allá de las formales repeticiones en la búsqueda espontánea y sincera, que nos va a llevar, por supuesto, desde los tiempos de la Reforma, a la alabanza comunitaria como un medio de santificación y purificación en la iglesia y en el culto público, lo cual nos lleva constantemente a estar en un ciclo de revitalización que, cuando se va apagando, siempre vuelve y vuelve y vuelve. Así que cuando escuches este énfasis de que los protestantes se están haciendo católicos, pregúntese ¿cuáles protestantes, no? Y muéstrele las gráficas del declive del catolicismo en el mundo y el auge y el crecimiento de los evangélicos. Así que la pregunta exige, ¿quién en realidad se está haciendo quién? La realidad, apoyada por la evidencia empírica, demuestra que quien se está haciendo en realidad evangélicos son los católicos. Espero que este video no lo tomen como una perorata sarcástica, porque no lo es, sino que más bien les provoque celo a ustedes católicos, y en vez de gastar tanto tiempo y tanto esfuerzo en estar peleando contra los protestantes, lo cual vemos es infructífero porque las gráficas demuestran lo contrario, a excepción de raros casos de evangélicos despistados que se hacen católicos, dedíquense a la ayuda de su propia iglesia, a formar comunidades de oración, de alabanza, de motivación y cooperación mutua, de ayuno, de santificación. Motiven a sus propios fieles que van un domingo a misa cada 2 años y aún así se llaman católicos y que están dentro de las gráficas del catolicismo cuando no lo son, a que profesen una fe más verdadera. Yo estoy seguro y convencido de que Dios mirará con mucho más agrado esta empresa que la que están haciendo en capitalizar sus dones atacando a los protestantes, que tienen una vida riquísima espiritualmente, y en muchos casos nos lleva a tomarlos en cuenta, cosa que no nos gusta porque tenemos muchas ocupaciones, para contrarrestar la balanza de mentiras, ¿no? Que luego dice. Pero luego esos evangélicos que se sienten confundidos y quieren ir al catolicismo, yo les digo, hermanos, sinceramente, y después de que pase esa emoción de encontrarte frente a una catedral vieja y tomarte fotos y decirte que ahí te congregas y sentirte cerca de los padres de la iglesia, ¿qué te va a quedar? Tendrás que sacar tu vieja herencia evangélica para seguir a flote en un mundo religioso que por muchas razones está muriendo, está en picada. Entonces es un tanto irónico, sería como poner el caballo atrás de la carreta. Estamos bien, vamos bien, y quien debe hacer cambios en su iglesia son ellos, porque son ellos los que están muriendo en el mundo.